Ahí Ok, estás. Ahora ¿qué esperemos. tal? Lucrecia no nos ve. Esperemos un rato. Sí, ok. Ahí está. Yo creo que ya le vamos atinando. Ahí está. Hola. Hola, Luqui. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo está? Bien. Pues qué bueno que regresé más o menos al tiempo medio, una hora más tarde. Pero aquí estamos nuevamente. Sí, ¿Cómo les ha ido? bien, 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 gracias. Sí. Bueno, ¿hay alguna idea, alguna inquietud que quiera que quedó la semana pasada o algo nuevo? Eh, yo había pensado en la calificación y la descalificación en los alumnos por parte del docente, ¿cómo repercute? Cuando dices descalificación, ¿a qué te refieres? Descalificación puede ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser una palabra, un gesto, ignorarte. Eso es lo que es el común denominador de todo lo que mencionaste, ignorar al alumno. Ujú. Y cómo lo afecta, cómo repercute en él. Incluso hay muchas personas que han dejado de hacer su pasión por un maestro que estaba mal orientado también, ¿verdad? Puedes pensar en un ejemplo específico, no debe mencionar nombres ni personas, Pues pero, mira, pero tal vez sí alguna situación en específico que te venga en mente. no me viene en mente ninguna en específico, pero sí sé que hay casos. Bueno, podría incluirse lo siguiente, el hecho de decir que las cosas que está haciendo están mal hechas. ¿Eso sería un ejemplo o no? Usted no, eso no sirve. Hágalo otra vez. O no, eso usted no lo está No, haciendo. es que aparte es que te digan que lo que estás haciendo está mal hecho. Y aparte es que te descalifiquen como persona, como incapaz, son dos cosas distintas. Yo puedo aceptar que me digan está mal hecho. La Pues yo cosa es ya cómo, ya lo, cómo te lo dicen. ya lo incluyo dentro de la descalificación, el hecho de que te digan, no, eso no está bien hecho. Bueno, bueno, ¿qué otra frases utilizarías en este, caso que yo me tengas imagino que lo que estás tomando. corregir, que tengas que corregir a un alumno? Pues no utilizaría, primero que nada, tendría que ver qué es lo que yo estoy haciendo para poder esperar de que el alumno o la persona con la que estoy trabajando me complazca con hacerlo exactamente como yo quiero hacerlo, ¿verdad? Yo ya ahora respetaría la individualidad de la persona y si no lo está haciendo como yo espero, en primer lugar no estaría yo exigiéndole ya a la gente que haga las cosas como yo espero que las haga. Yo creo que lo único que yo podría, después te entendí en tu punto, lo que yo espero es que lo hagan con ganas, que tengan el deseo de hacerlo. Eso Eso, es lo. eso ya, eso ya sería un punto a favor del alumno, el interés que ellos muestren. Claro, Ajá. Ok, claro.
Sí. Ahora, en caso extremo, yo recuerdo en una de las tantas instituciones de danza, o pocas que hay en Guatemala, pero hace años sí se hablaba de que el método de los maestros era precisamente descalificar. Exacto. Por eso es que lo Eh, menciono, precisamente por eso, porque eso hiere la, la susceptibilidad. Ahorita, ahorita me recordé de algo, ¿De qué te acordás? de una chica que no cumplía con los estándares del cuerpo de la bailarina clásica y a un maestro le dijo que tenía trasero de, son me da pocos. pena decirlo, pues tal fue el impacto de ella que ella no bailó de lo que le dijo el maestro, que tenía trasero muy feo. Sí, y esto es eh, muy, muy importante, porque esto sigue sucediendo en el ámbito, sobre todo académico, entre comillas, nada menos que en el nivel académico, que contradictorio, ¿verdad? Porque podría pensarse que al seguir un método académico eh, o una técnica académica, la danza académica debería de ser más adecuada la manera de enseñar. Pero yo creo que todo esto viene a la larga a regresarnos al aspecto de imitación, ¿verdad? Porque los maestros eh, están tomando en cuenta la imitación que debe de tener el alumno a la imagen que el maestro tiene de cómo debería ser realizado determinado movimiento, ¿verdad? Entonces volvemos a caer en la imitación, que de ninguna manera se está respetando la integridad y la individualidad del alumno, parece creativa e imaginativamente, sino que se le está exigiendo que corresponda exactamente a lo que se espera de un método y un lenguaje específico, ¿verdad? Entonces, sí, en nuestro contexto, que creo que estamos utilizando el contexto de Guatemala, podríamos pensar por un momento en que eso es muy difícil que se dé de parte de cualquiera. O se hace un examen de admisión para esperar de que todo el elemento vaya a contribuir exactamente como se espera de su cuerpo, o realmente hay que revisar las formas pedagógicas con las que se pretende guiar a un alumno a que realice semejante estilo, ¿verdad? Me explico. Bueno, Sí. ¿sabes qué? Sí, pero también porque a él le puedo decir lo del trasero, ¿verdad? Pero se lo puedo decir de una forma un poco más humana. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo el niño que en determinado momento fue lastimado por un adulto con alguna grosería cuando estaba estudiando danza, ese mismo niño cuando es adulto repite el patrón y hace lo mismo. Sí, ahora, sabes que esto no se da solo en danza, esto se da en casi que todas las facultades de estudios, especialmente universitarios. Y yo lo achaco a la competencia. Quiere decir que a los maestros no les interesa que los alumnos salgan porque van a ser reemplazados por estos adultos. Y hay una historia que es real de una persona que yo conozco que le tocaba su examen final y unas semanas antes tuvo un accidente y se quebró toda. Entonces ella pidió que le aplazaran el examen mientras se componía y no se lo aplazaron. Y la hicieron llegar a examinarse, a subir 3 pisos donde no había elevador. Entonces
creo que alguien la cargó para llegar, hizo el examen, salió de eso y sé cómo logró llegar a tener un puesto directivo y lo primero que hizo, despedir a este examinador. Lo que tú estás diciendo. Se repiten patrones. Sí, te conviertes en el que te lastimó, ¿verdad? Pasas de víctima a victimario. Sí. Y Y yo creo que eso es lo que está sucediendo ahorita en este caso de la guerra de Israel. Primero fueron víctimas, ahorita están siendo victimarios y es la de nunca acabar. Así es que ahí entra en el juego religión, territorio, riqueza, raza, ambición, sí, poder. ser. Entra en juego tantas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que seguimos rodando y Sí, rodando, pero, en lugar de crecer pero y para arriba. el impacto en esos niños. A mí me preocupa, digo yo, estos niños, ¿cómo va a ser su salud mental después? Todos como están, ¿verdad? Y se vuelve la de... Y entonces sí es igual en los alumnos de danza que a veces necesitan tanto, uno no sé si ustedes, ¿verdad? Pero yo sí necesitaba como creer en mí, el apoyo del maestro, que me diera su venia. Y es muy importante ¿Me viera su qué? que me diera ¿cómo se llama? Su venia, dije. ¿Qué es eso? Permiso, Que te abriera la puerta. Sí, pero miren, qué importante porque nos estamos dando cuenta que todo inicia en la relación educativa, ¿verdad? Y se va Sí. expandiendo al mundo. Por eso estamos como estamos, creo yo. Bueno, Sí, yo pienso que empieza en tu casa, Claro, ¿verdad? claro. Que te tratan como tonto, te tratan como inútil, o te ignoran, o cualquier cosa, sí. cuando estás con el corazón limpio y puro y sensible. Y Te están programando a la hora de la hora, ¿verdad? sí, Te programan pero en que no puedes o que sí puedes. ahora, ¿qué es para mí lo importante? Lo importante es cultivar una autoestima fuerte, cultivar en un niño sus habilidades, su potencial, su no hacer caso a ese tipo de críticas, de señalamientos. El tú sí puedes, el tú eres único, el tú eres, vas a ser un gran árbol frondoso, no sé. Claro, y para eso creo que se facilita mejor si no hay técnicas que promuevan la imitación y el estereotipo que se quiere lograr de los alumnos, ¿verdad? Estamos hablando de pasar de la familia, del núcleo familiar, al ambiente y contexto educativo, ¿verdad? Que es importantísimo porque pasamos no sé cuántos años en el colegio, más que en la casa, ¿verdad? Podríamos decirlo así, pero ningún hogar es perfecto. Sí, Definitivamente es la vida. sí. Entonces, la circunstancia del hogar de alguna manera determina, ¿verdad? Dependiendo de la intención con la que se promueve el crecimiento del niño
las circunstancias de los papás, la situación económica, en fin, los recursos. Dejemos eso ya porque de cualquier manera somos condicionados desde ese momento a querer desarrollarnos sea como sea, ¿verdad? Pero como tú dices, Mari Carmen, es al pasar al contexto educativo donde podría facilitarse el desarrollo integral del individuo, ¿verdad? Ya que no sucedió o como sea que haya sido en su núcleo familiar, por lo menos en el colegio, cumplir con un propósito educativo que ayude a ese desarrollo integral en el individuo, ¿verdad? Y sobre todo, ya asumiendo que en la educación contempla la manera en la que el niño va a aprender a ser creativo y a utilizar su imaginación para adaptarse a un medio social, cultural. Eso, yo pienso que ese tipo de método de rebajar la autoestima del niño, para mí es una agresión psicológica. Es algo del pasado, que se quedaron anclados en el pasado. No, que iba a decir que de hecho tiene que ser así, que se llama comunidad educativa. En la relación entre la familia y el colegio es la comunidad educativa, pero el problema es que están desconectados. Entonces, los personajes de los colegios no se ponen de acuerdo con los papás en cómo se va a llevar a cabo esta guía del niño, ¿verdad? Cómo colaboran los padres en la casa de los mismos objetivos que pusieron los maestros para que se terminen de cumplir y reforzar en el lugar. Entonces es la desconexión que hay. Sí. Pero independientemente de eso, volvamos al tema de, bueno, estamos viendo que lo ideal es facilitar el desarrollo del niño, ¿verdad? Sin abusos, sin menospreciar, respetarlo. La palabra que hoy es justificación. Entonces, ¿creen ustedes de que la técnica y esa imitación, ese descalificar? Porque según mi manera según de pensar y mi manera de ser, yo veo, yo funciono mejor si no tengo un parámetro que tenga que imitar, sino que sea mi edad, mi personalidad. Eso es lo que haga los alumnos. ¿Me explico? Bueno, pero es que entonces trabajas en solitario. No. Esto es lo que yo siento, pero esto es lo que yo voy a impartir como maestro a un grupo de niños. Ya no Okay. coplen, se sometan a una rigurosa técnica para que sean a facilitar su creatividad, respetar su individualidad un grupo. Yo lo que creo es que cambiar el patrón jerárquico a un patrón comunitario sería, o un patrón grupal, pero siempre tiene que haber como un guía, como un, no sé cómo decirlo, un ejemplo. Un facilitador. Facilitador, ok. Ir cambiando ese lenguaje para transformar los métodos de educación, métodos educativos, esa es una labor grande, pues un esfuerzo. Así es, así es. Y muy difícil.
Sí, Entonces, porque es más fácil decirle a alguien, mire, aquí se hace así, así, así. Si le gusta, bueno, y si no, no. Que tratar de ser corporativos, de ser camaradas. sí, Eh, pero por- miren, creo que nos va a ayudar. Centramos en, ok, utilicemos el ejemplo de la técnica académica, porque eso es lo que se utiliza para enseñar a bailar, ¿verdad? Comúnmente o se acepta como quieres aprender una técnica para crear tu físico, entonces hay que someterse a una técnica, ¿verdad? Esa Sí, es la pregunta. Entonces, es- ¿qué conviene o hay que dejar a un lado la técnica para permitir el desarrollo espontáneo, facilitando con cursos pedagógicos la creatividad y la imaginación de la... yo creo que depende de cuál es tu propósito, cuál es, Bueno, estamos cuál es hablando, el propósito es no descalificar al niño. ok, pero lo que pasa es que la calificación y la descalificación, no creo que no tiene que ver con eso. Eso tú puedes dar una técnica y ser muy amable con tus alumnos y regirte por una técnica y regirte por una técnica y ser muy descortés con tus alumnos. Sí, pero entonces el niño de cualquier manera se ve supeditado a evaluarse a sí mismo y decir, ay, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Que si no hay técnica, el niño no tiene ningún parámetro de perfección, digámoslo así, sino que el niño está expuesto y vulnerable a ser guiado y a encontrar dentro de sí toda esa riqueza imaginativa y O creativa. sea, no hay ni malo ni bueno, Malo ni porque bueno. no entra dentro de nada establecido. Entonces ahí no hay límites, hay más que oportunidad de expansión. Qué maravilla lo que acabas de decir. No hay límites para expresar con la imaginación y la creatividad. El niño va a crecer libre, sin limitaciones, y va a expresar su personalidad y a desarrollar su personalidad. Mientras que con otra alternativa es restringido, descalificado, y él mismo puede descalificarse y puede crear, esto puede llegar al nivel de imagen de sí mismo, porque la imagen corporal tiene mucho que ver en eso. pero ¿cuál es la Pero meta? lo que pasa ¿Cuál es que es, ahí hay, digamos, mi pregunta? Por ejemplo, yo tengo un grupo de niños. eh, Estos serán los pasos a dar, este es el camino a hacer, pero ¿qué pretendo al final? ¿Qué pretendo hacer con eso que estoy mostrando? ¿Llegar a hacer una coreografía o llegar a hacer un ensayo de danza libre? ¿O qué pretendo yo hacer? Pues yo lo creo que lo que se pretende es llegar a que la persona, el educando, confíe en sí mismo. y contribuya Pero y participe con su ¿pa- esencia creativa e imaginativa ¿para qué? para lo que tú quieras hacer. Si lo que tú Es quieres que formar es un grupo para que hagan una coreografía, pues entonces vas a guiar de esta manera al grupo, ¿verdad? Para desarrollar todo un proyecto. Y que yo digo que sepan, para desarrollar un ser humano que tenga más capacidades, que no esté limitado, pero también me llamó la atención de también esa calificación y descalificación es porque no caen en los parámetros establecidos por estas técnicas que limitan, ¿verdad? Así es. ok, como digamos que como un proceso innovador sería como definir
dentro del grupo, según lo que vaya surgiendo, qué proyecto hacerse. No llevar el proyecto desde el inicio. Premeditadamente, tener una idea premeditada, eso ya es limitante, ¿verdad? Sino que tomar en cuenta la colaboración y la participación y la espontaneidad del grupo con cada personalidad libremente y de ahí ir creando, dándole forma a lo que quiera dársele forma, ¿verdad? O lo que vaya surgiendo. Ok. Bueno, acabamos de crear un método de ser innovadores. Pues sería una alternativa educativa y breve, ¿verdad? Sí, está bien. Digo, luchar contra el mundo. Porque en todo hay calificación o descalificación. Y eso es lo curioso que a mí me llama la atención, que yo he estado pensando que casi todos los temas que tocamos no solo se concretan a la danza y al arte, ¿verdad? Sino que está presente el problema en todo, pero en todo, a donde empieza, ahí está presente. Sí. Pero es porque surge de un microcosmos, que es del paso de la familia al contexto educativo, que es donde posiblemente podría dársele forma al individuo de una manera que capacite a una participación y a una cooperación social ideal, ¿verdad? Y más participación de los padres, porque en un principio la educación era un extremo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los niños no podían decir nada, los niños no hablan, los niños... Y ahora se salió de las manos y ahora no se les puede decir nada a los niños porque pobres, se van a sentir, yo no sé qué. Entonces nos fuimos a los extremos. Creo que tiene que ser un método educativo donde haya un guía que se respete y que se pueda corregir al alumno respetando su individualidad y su humanidad. Pero de ahí cambiamos el vocabulario incluso porque yo en lugar de corregir utilizaría la palabra facilitar y guiar, ¿verdad? Guiar, sí. Sí, reeducarse. Uh-huh. Pero cuando hablo de corregir, puede ser también decirle, mire, hágalo con más ganas, pero usando otro término en lugar de corregir, ¿verdad? Es que habría que evaluar el vocabulario que se utilice porque, miren, las palabras son muy... Es que te pueden destruir y te pueden... Son constructivos. Y eso es de lo que se trata, de construir. Ahora, perdón, pero yo no sé, en estas épocas hay niños que son resistentes, son rebeldes. Y recuerdo, pues, hace tiempos que, Carlos, tú me comentaste que dabas clases al grupo de danza municipal. Y me dijiste una vez, es que hay unas niñas que son insoportables. Sí. ¿Qué haces sí. en ese caso? Pues yo... Pero yo siento que es más dependiendo del estatus social, que es más fácil encontrar niñas más llevaderas en la escuela municipal o la escuela de danza, que si te vas al colegio Montessori o a esos colegios, eso es mucho más difícil corregir a esos niños. Sí, pero para responder tu pregunta, Mari Carmen, en primer lugar, estábamos hablando de un lugar donde se promueve la técnica, ¿verdad? Exclusivamente la técnica. En segundo lugar, yo no estaba contando la disciplina. Yo estaba ahí cumpliendo con una orden. Y la orden, yo tengo que implementar el método y a lo mejor será parte de lo que provocaba esa
las niñas supuestamente a gusto estar sometiéndose a las puntas, ejercicios de la danza clásica, ¿verdad? En el fondo, a lo mejor ellas mismas en momentos se estaban rebelando contra mí, porque yo les estaba exigiendo algo que ellas no querían aceptar como una forma fácil de desarrollarse como bailarinas, ¿verdad? Entonces ahí entran en juego muchas cosas y yo no estaba en la posición de solucionar los problemas conductuales. Pero sin embargo, lo hacían muy difícil. Sí. Pero es que hacen examen de admisión físico, pero no te hacen examen de admisión de personalidad. Y siento que eso es muy importante en la danza porque hay personalidades que nunca van a encajar en el ballet, ¿verdad? Por supuesto. Y estamos entrando en una revisión de cómo se ha enseñado la danza clásica, ¿verdad? Y cómo se utiliza la relación entre alumno, ¿verdad? En un momento, pues, yo te repito, yo no podía alejar de lo que iba a exigir en ese momento, lo que se esperaba de ellas, ¿verdad? La academia. Sí, entonces yo lo que hacía era exigir, como se exige normalmente, ¿verdad? Ahora, si se me hubiera dado la libertad, Carlos, usted utilice el método de la danza clásica, pero busque la manera de hacerlo como usted crea más conveniente. Entonces ahí yo hubiera tal vez podido desarrollar una manera distinta de abordar la metodología de la danza clásica, ¿verdad? No de la manera como se está acostumbrando a utilizar. Bueno, dentro de la misma danza clásica, me he fijado que hay los que hacen más de actuación, no sé cómo se llama, los que hacen de coro y los que hacen de bailarines principales, unos con ciertos movimientos adecuados a su cuerpo y otros con otros, pero eso ya es una academia que verdaderamente observe cuál es el potencial del Pues bailarín. sí, y es muy probable que lleve a, a la libertad, a optar por la libertad de movimiento y creatividad, ¿verdad? Sí, Ahora, yo creo, me apuntaste en una escuela exclusivamente de danza clásica, yo creo que sería conveniente que se evaluara anatómicamente al niño para ver si tiene las cualidades, como el video que yo les compartí de esa bailarina que ni hablar, indiscutiblemente su anatomía óptima para ese tipo de danza, ¿verdad? Y su vocación, ¿verdad? Que hasta qué punto su personalidad está dispuesta a desarrollarse dentro de esa exigencia técnica, ¿verdad? Rigurosa. Porque eso es casi un deporte. Yo ya no lo clasificaría como, para mí danza y ballet no son sinónimos. Al decir no son sinónimos me refiero a que la danza es mucho más que el ballet. ok, sí, Entonces yo sí, recomendaría que se hiciera un examen riguroso, ahí sí, riguroso en cuanto a no a descalificar al niño, sino al contrario, ver quiénes tienen la habilidad Una ubicación. o ubicación. Y entonces ahí imaginémonos el beneficio que sería a todo nivel, ¿verdad? No solo individual, que el niño se aceptaría más a sí mismo haciendo lo que puede hacer, sin que le cueste mucho, sin que sea martirio regresarse al verse al espejo y no responder como se espera de su imagen, y a beneficio del grupo, ¿verdad? Sería una compañía y un grupo de danza de ballet clásico rigurosamente establecido como ballet clásico, ¿verdad? ok, Ahora, lo demás es danza y eso ya puede ser creativa, puede ser
imaginativa, pueden surgir cosas que que sorprenden y que no necesariamente habría que descalificar al niño o a la persona que siendo parte de ese proceso y se desarrollaría integralmente en todo su apogeo, ¿verdad? Más libre. Más libre, congruente con la realidad y coherente con el contexto de imaginación, ¿verdad? Y libertad y creativa. Sabes que yo he visto bailarines clásicos que puedo decir que hacen yoga. Además, es diferente el bailarín que ha hecho yoga al bailarín que solo se ha dedicado a la técnica clásica. O sea, que hay complementos para llegar a hacer lo que tú quieres hacer o la necesidad de apoyarse en otros métodos. Sí, por un lado sí, pero recordemos que surgen modas y surgen tendencias dentro del tiempo, ¿verdad? De esa manera surgió Pilates, de esa manera han surgido otras formas de entrenamiento, grupos independientes también se buscaron que entrenarse con alpinismo era lo más adecuado y, en fin, pueden haber muchas cosas, pero yo creo que eso es más producto de la imitación que de lo que en realidad puede beneficiarse el individuo, ¿verdad? Que el ejemplo que tú estoy mencionando, María del Carmen, quiere decir que un bailarín convencional que no incluye esta forma de perspectiva que estamos platicando hoy, le gusta someter su cuerpo a diferentes movimientos, diferentes formas de sentir su cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso se da definitivamente a través del yoga, a través de pilates, a través de pesas, muchos bailarines que levantan pesas para poder sentir que pueden manejar mejor a la compañera. En fin, puede haber un sinfín de interés, ¿verdad? En someter el cuerpo a disciplinas rigurosas, ¿verdad? Sí. Ahora sabes que yo en la clase de yoga que hago, a veces María José nos pone movimientos de Qigong y lo, lo que me encanta es lo que el movimiento te proporciona la imaginación, porque casi, casi que todo tiene un nombre de algún animal. Entonces te imaginas cómo el animal puede moverse y es tan sutil, es más como un trabajo de energías, es precioso. Sí, pero tú misma dices ahorita que es por la participación, la imaginación. Sí, sí, porque te vas imaginando, ¿verdad? Por ejemplo, un pez en el agua y te imaginas cómo el pez puede dejar una estela en el agua y cómo podrías tú moverte en el agua, por Exacto. Ahí hay ejemplo. una imaginación que ayuda a, a evocar tantas cosas sin que te lo Sí, expliquen y sin que tú lo imites. sí, Los nombres de los estiramientos bueno, de Krista eran muy, el águila extendida, el ah, abanico, ok, El rolipoli, Roly Poly. Ay, ese sí. Roly Poly, qué maravilloso. Pero eso te ayuda, o sea, ayuda a tu cuerpo a hacerlo con todo porque está trabajando y en íntegramente. el caso de en el caso que tú mencionas, sí, se ve y se siente la imaginación activa, ¿verdad? Sí, Pero en el caso de los estiramientos de Krista, yo
me beneficié cuando ella me enseñó el proceso que los estiramientos perseguían, ¿verdad? Que era desde la posición fetal hasta el, el, el hombre erecto, ¿verdad? Pero a mí los nombres que ella utilizaba o que fueron creados con eso, a mí no me ayudaron. Porque, ¿qué quería decir Rolly Polly? No, pero el águila extendida a mí sí me sonaba, pues, o el abanico sí me sonó, un abanico, estabas haciendo un abanico con tu cuerpo, sí. Bueno, Rolly Polly no suena a nada, pero sí habían nombres que sí me evocaban cosas. ¿Y de Sí, dónde era Krista? Mertins, Krista Mertins. ¿Pero de dónde era ella? Niña. ¿Perdón? Ella es de padres alemanes. Ah, ok. Ok, sí. pero este método lo aprendió en Nueva York por una señora. Pero yo creo que Krista, de alguna manera, bueno, yo no puedo afirmarlo, ¿verdad? Pero lo que sí me ayudó a mí fue el proceso de ver los dibujos del esqueleto, cómo podía transformarse y desarrollarse el movimiento desde la posición fetal hasta llegar a la posición erecta, ¿verdad? El trabajo de la columna, ¿verdad? Sí, eso fue, Pero eso, ¿sabes qué? Eso es como una regresión, pienso yo, sí. ¿verdad? Y dentro de eso de llegar a la posición de pie, había todo un juego de peso y resistencia, tensión en reposo, que es un concepto muy difícil de sentirlo en el cuerpo, y el Llegar orgasmo al bostezo, ¿ah? Llegar al bostezo. al bostezo y al orgasmo viviente, que cada quien tiene su interpretación de qué quiere decir eso, ¿verdad? Pero para mí era la plenitud de sentirse ya de pie, ¿verdad? Y Sí. la sensación de pasar por todo ese juego de peso, resistencia y tensión en reposo era una sensación rarísima. Y el estímulo respuesta también, eso me daba a mí mucho placer. El estímulo respuesta, el contacto del piso con el coxis y cómo el juego miren, es una experiencia, Y ahí ya sí, trabajando ya, a suponer, ejercicios que se trabajaban varios cuerpos, ¿verdad? Como como el puente. Entonces ella le decía a los que ayudaban que también estaban relajados, que también jalaban, que respiraran. sí. Muy bonito. Mire, un trabajo fascinante que merece todo una profundización de estudio para ver exactamente por qué era tan beneficioso. Y una de las cosas que yo considero que eran muy beneficiosas es el contacto táctil que Krista le ponía a cada individuo. Ella tal vez decía sus cosas, ¿verdad? Lo que se le ocurría, eso ayudaba de cierta manera, pero lo que más ayudaba era su involucramiento en ayudar a la persona a sentirlo corporalmente con su apoyo. Y ella cargaba a la gente. ¿Te acordás, Lucrecia? No sé si a ti te... Sí, sí. Ella, Hasta a otros cargaba. entonces, ese contacto que es, de alguna manera, no es aconsejable el tacto entre maestro y alumno, ¿verdad? Pero en este sistema, eso era una de las contribuciones para que el alumno sintiera realmente lo que no podía sentir de otra manera. Porque venía Krista y te ayudaba a sentir el movimiento o la parte del cuerpo de una manera que eso te ayudaba a percibir todo el objetivo del ejercicio, ¿verdad? Le voy a meter mano chico, le decía. Y, Así. y no, ninguno siguió su método. Yo sí, yo lo Tú aprendí, sí lo yo me seguiste. practico con ese y no he tenido Yo, oportunidad. Lisette Mertens también siguió, pero no sé si, ella creo que da clases, ¿verdad? De tensión Sí. y reposo. Sí.
Ok. Pero esa fue un gran salto para mí de por qué decidí ya no hacer ballet, pues. Encontraste otras cosas. Encontré otras cosas, se expandió mi perspectiva de lo que era el cuerpo, el cuidado del cuerpo, y eso me ayudó increíblemente. Además, es muy terapéutico, muy terapéutico. Es que la danza es terapia. Es Sí. un Gisela healing. también esa debe de hacer, ¿verdad? Pero terapéutico me refiero por la intervención de Krista como maestra, porque al estar ella involucrada también en el proceso de ejercicios, era terapéutico sentir el apoyo de ella y su presencia, ¿verdad? Sí. O sea que ella mantenía un contacto, o estaba presente en tu desarrollo. O te decía, de aquí, Y sabía dónde tocar para no ¿dónde los... tocarte? Ese, hay una de las normas, digámoslo así, de todo el proceso es mantener el esternón atrás, ¿verdad? Y lograr esa curva que tiene la habilidad de provocar la tensión en reposo de la columna vertebral en relación a tus músculos abdominales, y eso te provoca una sensación exclusivamente diferente a cualquier otra forma de sentir la columna, ¿verdad? Entonces ella te tocaba el esternón y era ahí donde uno respondía con una extensión de tensión en reposo, ¿verdad? Que te expandía toda la columna, ¿verdad? Merece un estudio profundo de ese sistema. Y Y la señora lo descubre precisamente por eso, porque según contaba Krista, que esta señora llega y se cuelga en un teatro de uno de los escaleras que hay ahí, y al descolgarse el esternón, ella se da cuenta que cuando canta la voz le sale mejor. Así Y es, ahí empieza a estudiar ella el cuerpo, ¿verdad? pues sí. Y y aquí nos Krista, sacamos la técnica Alexander, que me imagino que ustedes han oído algo de eso, y yo lo mencionaba mucho porque exactamente la misma causa, ¿verdad? Que él profundizó en su esqueleto porque se dio cuenta que su posición del cuello le obstruía sus cuerdas vocales y no podía actuar. Entonces él empezó a profundizar sobre la alineación de la columna en relación al cuerpo. En fin, ahorita estamos hablando ya de cómo profundizar en el cuerpo, ¿verdad? Que eso no te lo da ninguna técnica en lo absoluto. Pero y, también no solo era la bendita técnica, sino que la gente quisiera, ¿verdad? Porque Krista vino a ofrecer esos conocimientos y la gente, muchos se cerraron. Sí, porque a muchos les daba miedo experimentar lo que se experimentaba, ¿verdad? y perdón, Krista fue directora del ballet en algún momento. Sí, Sí fue. sí. Ahora, ¿Y históricamente, quiénes? yo no estaba muy enterado cuándo fue, pero cuando yo ballet, ¿qué había pasado? ¿Y quiénes fueron sus alumnos que destacaron? Del Krista. Pues yo me atrevería a mencionar un grupo pequeño, según yo, los que trabajamos con ella directamente fue Gisela Rosal, Lizeth Mertins, César Aquí, yo, Sonia Soto, tal vez Así. Amelie también trabajó con ella. ¿quién? ¿Quién? Ali, Amelie. inclusive, Lucía también. y tú, Lucrecia, y quién más, somos... Carlos González. Es que sí hubo un grupo que, ¿cómo se llama? Que se aprovechó de esos conocimientos, pero y cada quien tomó diferente camino. Ok. Cada quien lo debimos haber interpretado de una manera distinta. Exacto. Ya no había Como, una norma rigurosa de lo que uno debería de comprender al hacerlo, ¿verdad?
Pero ahorita Sí, que menciono a Malí, su calidad de movimiento, yo se lo veo con mucha relación al haber hecho los estiramientos, porque lo aplicaba, ella le recordaba a uno lo que uno había experimentado con el proceso de la clase. Entonces, el objetivo era danzar con esa misma tensión en reposo, sin resistencia, ¿verdad? Por decir algo, era algo maravilloso. Entonces, eso lo empezó a aplicar a Malí. Y yo, sí, y todos los que de alguna manera trabajamos con ella, ¿verdad? sí. Cuando tú mencionas que cada quien agarró por diferentes caminos, para mí que es porque realmente cada quien es único. Exactamente. Y eso es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? ¿Cómo no descalificar al alumno reconociendo que cada quien es único y que cada quien lo va a aprender de acuerdo a su nivel y a su capacidad y a su personalidad? Eso es algo Y maravilloso en su momento también, ¿verdad? en su momento. Bueno, pues qué lindo, ¿verdad? La verdad que llegar a esos descubrimientos y a ese renacimiento de tu única personalidad, eso es una cosa valiosísima. Valiosísima que qué terapia de freudiana ni analítica te da, ¿verdad? Porque es Bien trabajó los estiramientos, ¿verdad? quién, Iris. Iris, otra. Judith Arma, Sí, muy interesada en profundizar en la conciencia del cuerpo. El sabes que ya fue mi primera maestra, Judith, Judith Armas. y A propósito, ¿sabes nada de ella? Porque yo le no, pregunto, no sé nada de Judith, pero ella la contrataron para hacer unos cuadros folclóricos con los dibujos, las pinturas de David Ordóñez. Y como era de ponete los trajes que había que usar, eran típicos del quiché, diferentes zonas del quiché, sus bailarinas, o sea, el grupo que ya tenía. Yo llegué a hacer práctica, pues no aceptaron porque ya nos iban a poner vestidos de indios. Entonces no le quedó más remedio que invitarme a mí a participar. Y por supuesto, como decía Gisela, decía a mí, aunque me ponga de maceta, yo igual, ¿verdad? Aunque me pusiera de planta. Fue mi primera experiencia en escena y me quedé atrapada para toda la vida. sí, Pero trabajar con Judith fue una excelente experiencia. y con Me gustó tres mucho. mujeres admirables, con un coraje de hacer lo que hicieron en su época y unas artistas creativas y muy imaginativas, ¿verdad? Con Sí, coraje, ¿verdad? Ahí sí que y coraje. Istamer, libertad, y Armas libertad. y Iris Álvarez. Álvarez. Sí. Así que bueno, qué lindo recordarla y qué lindo reconocer que ella fue una de las personas innovadoras. eh, Eso también. Innovadoras que abrieron brecha en su momento y yo seguí la línea de Iris, de Krista, Judith, ¿verdad? sí, Porque eran las pláticas con ella que yo me mente y así como estamos con ellas platicando de lo que hacían, ¿verdad? Y yo sediento de dar algo distinto que obviamente no me está dando ya más de
¿verdad? Sí. Bien accesible, Iris, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo no sé si Iris sigue dando clases o tiene grupo, No, yo digo que ya no. ya no. Yo no sé nada de ella. Pero miren, ojalá que en algún momento se lograra, tal vez con una beca de estudio, para poder dedicarse a profundizar sobre este sistema de Krishnamurti, los estiramientos, porque creo que sería muy valioso, ¿verdad? O tal vez no. Tal vez es lo que es y se transmitió oralmente y no dejó nada escrito, y si fuera algo escrito ya no tendría el mismo valor. Puede ser, porque las épocas, los tiempos, todo cambia dependiendo de. Como Isadora Duncan se le reconoce, se le recuerda como una pionera también, pero ella no dejó, al menos yo no tengo entendido que dejó algo sobre alguna escuela o forma de... Sí. Pero ella tenía sus escuelas, ¿no? Pues a lo mejor yo estoy pecando de ignorante y no sé si ella dejó escuela, pero según tenía yo entendido, ella era tan libre que ella decía que, Sí, según yo, recuerdo que leí en un lugar que ella no quería codificar nada. yo creo que no quedó escuela. Posiblemente algunas seguidoras intentaron Sí, hacer algo, pero no se menciona que haya habido una escuela de seguido Isadora. podríamos mencionar a Mary Wigman de Alemania y al Rudolf Laban, que fueron los que después desarrollaron otras cosas, ¿verdad? Una, la danza expresionista, y el otro, todo un sistema de análisis de movimiento. Increíbles, mentes increíbles. Miren, todo lo esto que de los que se habla poco, ¿verdad? Podrían enriquecer cualquier escuela de danza y cualquier, podrían ser el punto de discusión para partir de ahí a expandirse más a nivel personal, ¿verdad? Pero tal vez no es coincidencia, no es así nomás que de algunos se habla poco, ¿verdad? Porque a la larga estas técnicas que te llevan a un encuentro con ti mismo, al final pues no son muy acordes al sistema. Y me parece curioso que todas las personas que más aportan son las que menos tienen reconocimiento, ¿verdad? Así es. ¿Sabes por qué es muy difícil concebirlo? En su momento es difícil como atraparlo y después reconocer el valor que tienen. No es fácil porque como son innovadoras, son diferentes, son únicas, entonces atrapar ese concepto, esa idea, ese sistema, esa creatividad es difícil. ¿Verdad? Uno lo puede hacer. Sí, es triste ahorita que estaba pensando, yo digo yo cuántas personas aprendieron este sistema de los estiramientos, ¿verdad? Y se va a perder. Sí, pero nuestra semilla va a quedar de alguna manera, siento yo, porque el hecho de que nosotros lo hayamos aprendido, eso se refleja en lo que nosotros hemos hecho con los que hemos trabajado también, y eso ya es una... Esto, Krista decía como que se detonaba la mente también. Sí. Y ahorita me dio risa porque Iris decía, ni en 100 años habrá danza en Guatemala. Generación y generaciones perdidas, decía. Generación y generación perdida. Qué razón tiene, ¿verdad? Pero era una visionaria que ya ven que ya van, tal vez no han pasado los 100 años, pero Ya pasó bastante. ya pasó su tiempo. Sí.
Ok. Pero Pues vamos a ir al en yo creo que ella a lo que se refería de que lo que ella hubiera querido ver como danza es lo que hemos estado hablando en todas las pláticas, ¿verdad? Una danza que no sea sometida a unos lineamientos, sino que donde ya haya una participación imaginativa y única de la persona que está expresándose, ¿verdad? A través del movimiento. Bueno, queridos, Bueno, pues estuvo les muy agradezco. Qué interesante. enriquecedora la tarde. Sí. Así que un abrazo a las dos Igual, y nos vemos. igual. Va pues. Bueno, que Pasen Chao. tengan buenas buenas noches. noches. Adiós. Dios.